acércate más a tu derecha para verte mejor. Aquí estamos. Ahí está. Era el de hace rato, pa. Es el mismo. Ya, jala. Sí, buenos días. Tienes que quitar este, porque va a estar retrasado. Buenos días, productores del grupo de Passion Red. Ya veo que ya nos estamos conectando, habíamos tenido por ahí un par de detalles técnicos. Buenos días, Walter, ¿cómo estás? Saludos hasta Tamaulipas. Vamos a dar un minutito a ver si logramos que se conecten un poco más de personas. Gracias por acompañarnos hoy, lunes muy temprano, lunes lluvioso acá por Guadalajara. Me encuentro aquí con el maestro en ciencias Rodolfo González Bante, de la empresa Fisiocrop. Nosotros hemos estado desarrollando un par de proyectos por ahí. El buen Rodo es especialista en nutrición y fisiología de cultivos tropicales. Tiene una empresa que se llama Fisiocrop. Es una empresa totalmente independiente a lo que es Semillas del Caribe. Lo que hacemos es una colaboración entre organizaciones. Rodo tiene mucha experiencia en cultivos tropicales como el mango, la piña, la papaya. Ha trabajado en café, está trabajando en agave. Buenos días, Joana. Saludos hasta Colombia. Como les comentaba, desde hace un tiempo, un par de años hemos estado... Bueno, Rodo conoce los materiales desde hace muchísimos años, de Semillas del Caribe, prácticamente desde los orígenes. Y desde hace algunos años estos nuevos híbridos que están en el mercado, como Passion Red, los hemos estado trabajando en algunos proyectos. Me gustaría que Rodo hiciera una pequeña autopresentación de su trabajo, de lo que hace, y damos inicio a la dinámica. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Gracias por estar acá y pues como hemos comentado en las redes sociales, que esta sea una buena oportunidad para compartir experiencias, y de parte mía estoy acá precisamente para eso. En Fisiocrop nos dedicamos a manejar los cultivos a través de entender la fisiología y bioquímica de sus comportamientos que tienen estos cultivos, obviamente en la circunstancia y en el medio en donde éstas se encuentren, ya sea afectados o involucrados o relacionados con factores bióticos o con factores abióticos, que es muy normal que todos los cultivos se encuentren en esta circunstancia. Me llamo Rodolfo y, como les decía yo, mi especialidad es en este tema de fisiología y bioquímica de cultivos, y particularmente ahora hablando de papaya, de este material genético híbrido que se llama Passion Red. Y bueno, pues bienvenidos y pues a trabajar y a tener un buen intercambio, y a dedicar esta mañana con un buen café en la mano, o con un buen vaso de agua, o con lo que ustedes quieran, una cervecita, o al cabo ya está abierto. En alguna parte del mundo ya debe ser hora para tomarse una cerveza, ¿no? Entonces, pues bueno, a las órdenes, y vamos a empezar. A tus órdenes, Miguel. Se me olvidó presentarme, mi nombre es Miguel Salas, yo soy gerente de marketing de la empresa Semillas del Caribe, y al mismo tiempo soy el encargado del sureste de México y de Centroamérica en el tema de las ventas y atención técnica. Me gustaría explicar súper rápido cómo vamos a realizar la dinámica. La dinámica va a ser una sesión específica de preguntas y respuestas sobre nutrición y fisiología de Passion Red, o Paulina F1 como se le llama en Colombia. La intención aquí de estar conversando con Rodo es aprovechar todo su conocimiento, aprovechar su experiencia que tiene el cultivo, también yo en lo que los pueda ayudar, por supuesto, pero más allá de ser una plática o de ser una conferencia, nos gustaría, a ver, parece que esto es muy lejos, ahí está, ahora sí. Más allá de ser una conferencia,
nos gustaría que fuera una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, creo que ya nos escuchan mejor, Joana. Parece que sí. Bueno, entonces por ahí tenemos una pregunta del amigo Charlie Cruz. Charlie pregunta, Rodo, ¿por qué a la papaya madura le germina la semilla? Bueno, esa es un disturbio fisiológico. Espero que me escuchen bien, si no, háganmelo saber, por favor. Ese es un disturbio fisiológico que está relacionado precisamente por una condición y una correlación entre la parte nutricional y la parte fisiología. Es decir, hay otras razones que están ligadas con la parte genética también, pero al final del día la parte genética tiene su expresión en una correlación entre estos dos factores que acabo de comentar, que es la parte nutricional y la parte fisiológica. Esto puede también tener otras variables o otras partes, sin embargo sí me gustaría mucho comentar que tiene, o la parte esta que les quiero decir que está ligada. Bien, en principio cuando nosotros trabajamos al cultivo y nosotros excedemos aplicaciones de fertilización nitrogenada, y esta fertilización nitrogenada de las fuentes que nosotros utilizamos, al final del día la planta la asimila de dos formas. Una de las formas en donde la mayor cantidad de este nitrógeno es asimilado es en forma de nitratos, ¿ok? Los nitratos se acumulan en la planta en diferentes variedades, no solamente en Passion, sino en diferentes materiales, como cualquier material, ya sea Maradol o cualquier otro material. Estos nitratos se acumulan y los nitratos son precursores directos de una hormona en la planta, y dentro de la ruta metabólica están directamente ligados a la formación de ácido giberélico. El ácido giberélico, por una parte, esa es la parte nutricional hormonal. Cuando hay condiciones fisiológicas ambientales, y estas condiciones específicamente tienen que ver con condiciones de alta temperatura y de alta humedad, entonces lo que realmente pasa es que este ácido giberélico es el precursor directo de la actividad de una enzima que se llama alfa-amilasa, y la alfa-amilasa es la responsable de hacer que la degradación de la reserva energética que tiene la semilla, que es el almidón, se pase a azúcares más sencillos y el embrión reciba la señal de que hay azúcares disponibles más sencillos, no almidón, y que esos azúcares son los responsables, o más bien dicho, van a ayudar a que el embrión pueda iniciar su proceso de germinación. Espero que haya quedado claro. Son las causas y estas son las consecuencias. Pasa con cualquier material. Les decía yo, hay cierta dependencia genética también, es decir, en aquellos materiales en donde las variedades se han estado repitiendo y repitiendo y repitiendo, este proceso de depresión endogámica genera una mayor facilidad para que esta circunstancia suceda. Espero que haya quedado clara la pregunta. Pues muchas gracias por la primera pregunta. Tenemos otra pregunta, Rodo. La pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre el manejo nutricional de la Passion Red y la Maradol para evitar problemas de consistencia, que llega a ser de repente un detalle en la comercialización? ¿Qué podemos aportar sobre eso, Rodo? Bueno, en principio, si el tema es consistencia, de vuelta, bueno, yo quiero partir diciéndoles que dentro de mi interés pues es que esto quede, que nos podamos comunicar y que podamos tener una buena información para ambas partes. Bien, si el problema es consistencia, el problema no está directamente ligado con cuestión nutricional. Es decir, la cuestión nutricional está sustentada sobre la base de un buen manejo agronómico. Siempre comienzo diciéndoles en mis presentaciones que
que el tema de la productividad tiene 4 grandes niveles. El primer nivel es la parte genética, el segundo nivel es la parte de manejo nutricional, de manejo agronómico, el tercero es la parte nutricional y la cuarta es la parte de bioestimulación, y en ese orden. Bien, entonces, si el tema es consistencia, hay otras consideraciones desde el punto de vista de manejo agronómico que tenemos que tomar en cuenta antes de decidir qué tipo de fertilizantes y qué tipo de nutrientes tenemos que agregar. El hecho de que de manera natural en nuestra cabeza exista de que la consistencia está ligado con el calcio o con el potasio o con otros cationes que están interactuando entre sí, la realidad es cierta, es correcta, es decir, sí está ligado a eso. Pero para que una buena absorción de calcio y una buena translocación de calcio se dé, hay que tener en cuenta el manejo del riego, el manejo de la humedad, particularmente en el interior de la planta, y al final del día que la planta tenga un buen estatus hídrico desde su zona de la rizósfera hasta la zona aérea. La cantidad de calcio que absorbe esta planta es una cantidad bastante respetable. En promedio, dependiendo de esas dos cosas que les digo, dentro del manejo agronómico hay que considerar el estatus hídrico, es medular para que las concentraciones de calcio realmente puedan entrar a la planta. Y la segunda cosa importante es qué cantidad de sales tenemos nosotros en el ambiente en donde se está creciendo la planta. Si estas dos condiciones de manejo agronómico no se están dando bien, las aplicaciones de fertilización cálcica o de modificación de fertilización nitrogenada no van a dar el resultado que están ustedes esperando. Espero que me haya quedado claro. Sí, el calcio es importante, sí, el calcio tiene una función medular en relación con potasio, y puede llegar a tener una importancia de hasta el 35 al 45% del total del potasio aplicado o del potasio demandado por el cultivo, más bien dicho. Pero insisto, si hay unas concentraciones de salinidad sódica particularmente, y si además tenemos un mal manejo agronómico de la parte de riego, esto va a ser mucho más difícil y va a ser mucho más fácil que el problema, va a ser mucho más difícil el manejo y más fácil el problema de compactación. Eso es por la parte de cálcica. Y por el otro lado, las concentraciones de nitrógeno también tienen que tener muy controladas. En particular, Passion es una planta que tiene un alto vigor, y eso lo que indica es de que tiene una capacidad natural de absorber hasta 1500 partes por millón de nitrato comparada con una Maradol, por ejemplo. Es decir, si ustedes tienen una línea de Maradol acá y una línea de Passion acá, la fertilizan de la misma manera, le meten la misma cantidad de fertilizante, esta Passion va a tener una capacidad de absorber entre 1500 y 2000 partes por millón más de lo que está absorbiendo la parte de Maradol, con la misma dosis de fertilización nitrogenada. Muchas gracias, Rodo. Muchas gracias a los productores, compañeros que se han estado conectando a esta sesión live. Buenos días, bienvenidos. Aquí tenemos otra pregunta de David López. David comenta: en una parcela de Passion Red, los frutos que se cosechaban cuando maduraban tenían un sabor ligeramente amargo. ¿A qué se puede deber? Se cortaban en un nivel óptimo y tenían ese sabor amargo al paladar. ¿Qué compuesto da la característica a la fruta? Los compuestos que dan las características de ese sabor amargo a la fruta se llaman taninos. Y los taninos tienen pues digamos que uno de las rutas metabólicas para la formación de taninos también está directamente ligado con el manejo de la humedad. Entonces habría que tener cuidado con esas condiciones, o si en sus circunstancias tuvieron algún diferencial de temperatura en su manejo muy drástico, es decir, que el delta o el diferencial de temperatura entre la temperatura más baja y la temperatura más alta haya excedido de 10 a 15 grados centígrados, eso también favorece que esta formación de taninos, entre otro grupo de compuestos, se presenten en la fruta. Muchas gracias. Nos pregunta Osvaldo Hernández que qué puedes comentar acerca de la cobalamina en la deformación de frutos. No tengo idea.
No. Osvaldo, si puedes por ahí precisar un poco más la pregunta, por favor, para que nos quede claro. Pregunta Walter Henderson Acosta, ¿cómo hacer que los frutos no crezcan tanto? Yo creo que es una de las preguntas más comunes de Passion Red Rodo. ¿Qué nos puedes comentar de los tamaños? Ese es el tema en Passion. Creo que el material tiene todas las características comerciales deseadas. Es un fruto delicioso, con una buena concentración de azúcares. Sin embargo, el tema aquí con una pulpa de muy buena consistencia también. Sin embargo, aquí el tema es el tamaño. Ese es el tema. Bien, para regular el tamaño en un material como este, tienen que pensar, en principio, qué es lo que le da a la planta de papaya por sus características fisiológicas, qué es lo que le da esas circunstancias de tamaño. La primera es la competencia entre el racimo floral, es decir, si está una fruta sola versus a un racimo que tenga 3 frutas, este racimo de 3 frutas va a tener un menor crecimiento que esta fruta sola. Entonces, para eso habría que trabajar en este mismo proceso que les explicaba en un inicio de genética, manejo agronómico, nutrición y bioestimulación. Habría que trabajar con 2 factores: 1, con el manejo de la fertilización nitrogenada; 2, con el manejo de la fertilización potásica; y 3, que de las primeras 2 es la parte nutricional, la segunda es la parte de bioestimulación, es inducir a la planta a que tenga una mayor capacidad de floración desde el inicio, es decir, que sus ramilletes florales, en lugar de salir de individuales, salgan con unas ramilletes florales mayores y puedan salir. Cada ramillete floral tiene 3 flores, pero quizás podamos sacar 2 ramilletes florales y entonces podamos amarrar una buena cantidad de frutas ahí en esos ramilletes florales. Entonces, la fertilización es una parte y la otra es la parte de bioestimulación para poder lograr que nosotros tengamos una mayor competencia en el racimo y por consecuencia tengamos frutas de un tamaño más adecuado desde el punto de vista comercial. Esa es una parte. Sin embargo, la genética del material es brava, es fuerte, es un material que tiene una genética bastante aguerrida en esto. Entonces, el manejo nutricional que les comentaba ahorita, hay que irlo haciendo muy controlado lo más posible. Y para controlarla, las mejores herramientas que hay son los ionómetros. Es decir, hagan ustedes evaluaciones quincenales y en función de eso tomen decisiones de qué fertilizar, particularmente de estos 2 grupos de nutrientes que les estoy comentando. Por un lado los nitratos, por el otro lado los potasios, los calcios y los magnesios, ¿no? Entonces habría que incidir sobre esto que les estoy comentando, sobre la parte de altas acumulaciones de nitratos. Por otro lado, como les comenté en la pregunta anterior, esta planta de manera natural tiene una capacidad de absorción de nitratos muy alta, muy elevada. Entonces hay que tener cuidado con el aporte de esa fertilización nitrogenada que ustedes le están dando. Y en todo caso, también pensar en fuentes diferentes de fertilización para este caso, ¿no? Relacionado a la pregunta, nos comenta Joana de Colombia que al dejar todas las flores, las frutas quedan muy juntas y pierden su formato. ¿Qué opinas del comentario? Bueno, Joana, tendrías que invitarme a Colombia para ver eso, pero y además iría con gusto. Déjame decirte que tienes un país maravilloso, pero en México no nos pasa esto. Tenemos huertas acá en México que llegan a amarrar hasta 5 frutos por racimo. Me refiero considerando 2 racimos, ya que sabemos que cada racimo tiene 3 flores o algunas un poco más, pero no, en México no nos ha pasado esto de que pierdan su formato, no. Ahora, al final del día, lo que sí pasa en México es de que se pueden amarrar frutos deformes en ese mismo set de fructificación, y lo que sí hacemos es de que el fruto deforme no se elimina, precisamente para controlar el tamaño.
y obviamente en la cosecha ese fruto deforme se elimina y nos permite que los frutos que hayan quedado tengan una mejor condición de tamaño y que los haga comercialmente más adecuados. Pregunta Joana también, Rodo, ¿qué distancia de siembra para una zona de bosque húmedo tropical es la que se recomienda? Bien, también les explicaba hace rato que esta parte de manejo agronómico, una de las partes del manejo agronómico es la densidad. Y obvio, cuando hay una densidad de población menor, entonces los frutos crecen más. Cuando hay una densidad de población mayor, entonces los frutos tienden a tener una mayor competencia y por lo tanto un menor crecimiento. No sé en estas condiciones de bosque húmedo en particular de cuáles me están hablando, pero sí sé cuáles son las condiciones de densidad más aumentadas que se han trabajado con Passion en México y que están dando buen resultado. Distancia entre plantas 1:10, distancia entre surcos 3 a 3:30. Esa es la más pegada. Ok, mira, esta es una pregunta que hace David López, Rodo. ¿Cuál sería la relación de calcio más 2 sobre potasio más 1 en Passion Red? Y otra de los niveles recomendados de conductividad eléctrica de acuerdo a etapas fenológicas. Ok, bien. De manera inicial te comentaría, David, que la relación de calcio versus, bueno, primero, Passion absorbe más potasio y necesita más potasio que cualquier maradol. Primer punto. Es medular las cantidades de potasio que se están aplicando en Passion versus Maradol. Es decir, si actualmente en fructificación, por ejemplo, están ustedes metiendo entre 80 y 100 unidades de potasio en una Maradol convencional, que son unidades más o menos estables o es un promedio, en donde generalmente se encuentran estas unidades. En el caso de Passion, la cantidad de potasio que debe de estar internamente en la planta debe de estar en los ionómetros, preferentemente entre 3.000, 3.500 a 4.000 partes por millón. Entonces eso significaría que tendríamos que estar pensando en aplicaciones mayores de potasio. Como potasio es la base y considerando que no hay problemas de salinidad sódica, entonces la proporción convencional anda en un rango menor, mínima pues, de 25% y máxima de 35%. Cuando los problemas de sodicidad existen, la proporción puede aumentar hasta el 45%. Esa es la primera respuesta a tu primera parte de la pregunta. La segunda parte de la pregunta, creo que hablabas de conductividad eléctrica. Niveles recomendados de conductividad eléctrica de acuerdo a etapa fenológica. Bueno, la conductividad eléctrica, si te lo paso por las etapas fenológicas del cultivo, pues nos llevaríamos acá mucho más del tiempo programado. Te puedo comenzar diciendo que el inicio, digamos, si dividiéramos en 4 grandes segmentos las etapas fenológicas del cultivo, que sería las etapas iniciales de trasplante a sexado, luego de sexado al quinto mes. El quinto mes es un mes crítico, es un mes clave de quiebre, y luego de ahí, digamos, previo a cosecha y lo que es la parte de cosecha, se movería la primera etapa en un rango de conductividad de 0.9 a 1.1. La segunda etapa estaríamos pensando en una conductividad de 1.3 a 1.5. La tercera etapa estaríamos ya pensando en una conductividad cercana a 2 y de ahí pudiéramos irnos a una conductividad de 2.5. Esa es, en términos generales, los temas considerando estas 4 grandes etapas fenológicas. Pregunta Alex Vargas sobre los requerimientos de macronutrientes de Passion Red por hectárea. De vuelta, la cantidad de los macronutrientes son 5, son 6. Es NPK y además, nitrógeno, fósforo, potasio y además calcio, magnesio y azufre.
La cantidad en unidades nutrimentales va variando conforme la etapa fenológica va cambiando. Entonces, pues no te pudiera decir tanto por etapa porque nos llevaría aquí un poco de tiempo. Si estamos pensando en los acumulados en el ciclo, sí te puedo dar más o menos una idea, pero al final del día la parte importante es que el acumulado no es aritméticamente racional, es decir, dividido en fracciones, es decir, si son 100 unidades y son 10 meses, pues 100 entre 10 da 10 unidades, así no aplica. Entonces, sí, las unidades de nitrógeno de este material totales acumuladas deben andar cercano. La verdad es que el cálculo en detalle no lo tengo aquí a la memoria, pero deben andar cercano entre 500, 600, de fósforo alrededor de 300, un poquito menos, sí, como 300 unidades, 350, y de potasio estamos hablando de cerca de 800 unidades, y de ahí la proporcionalidad de calcio y de magnesio que yo les hablaba. Bueno, no les he hablado de la proporcionalidad de magnesio porque no ha salido en la pregunta, pero también está directamente ligado a una proporcionalidad un poquito más, un poquito más, o sea, ya con suficiente claridad ya tenemos ese dato, ¿no? Gracias, Rodo. Por aquí nos pregunta María José 5. Comenta, ¿se ha reportado mayor tolerancia a patógenos en este híbrido Passion Red o Paulina en comparación con algunas variedades comerciales como la Maradol? Esto no es el área de Fisiocrop en el tema de fisiología y nutrición. Lo que sí es correcto y ha quedado en campo, que hemos visto y ha quedado bastante sustentado, es que sí existe cierta tolerancia. Rodo, ¿tú qué puedes opinar de lo que has visto? Sí, de hecho, en una zona de México, que es el estado de Veracruz, que es un estado muy lluvioso, con una condición de humedad bastante amplia y temperaturas muy amplias, muy grandes, pues muy fuertes. Aunque es otro híbrido de esta misma empresa, de Semillas del Caribe, está claro que estos dos materiales tienen tolerancia a los hongos para fines post cosecha, y el comentario de uno de estos agricultores dijo, bueno, teniendo maradoles, teniendo otros materiales, lo único que pude vender fueron estos materiales híbridos, los otros no se pudieron vender precisamente por esa baja tolerancia a la presión de hongos en post cosecha. Muchas gracias, Rodo. Por aquí comenta Walter. Muchas gracias por tus comentarios, Walter. Seguro tienes buena experiencia en Passion Red. Comenta que no se honguea. Pregunta David de vuelta, Rodo, que si se ha hecho alguna evaluación de silicio en Passion Red. ¿Has visto algo tú de alguna evaluación de silicio? Como tal, una evaluación de silicio como nutriente o como fuente nutrimental, no se tiene, no hay una evaluación, bueno, al menos que yo tenga conocida, no se tiene. Si la pregunta es, si lo aplico, ¿tengo beneficios? La respuesta es sí hay beneficios con la aplicación de silicio. Aquí el tema es que el silicio, desde el punto de vista nutrimental y fisiológico y anatómico en este caso, sí tiene una función importante. El silicio es un conformador de un tejido anatómico de las plantas que se llama traqueidas, y esto es, en el caso de passion, de papayo, pues, y en el caso de otras plantas también, las traqueidas son conformadores de los vasos conductores gilemáticos. En el caso de papayas en general, los vasos conductores gilemáticos se van llenando como esclusas, como el canal de Panamá, en donde se entra una parte el barco, luego sube el nivel de agua y luego pasa a otra parte. Bueno, es un poco para explicar gráficamente la forma como se mueve estos nutrientes en el conducto gilemático en la papaya. Entonces, cuando hay una buena formación o conformación de estas traqueidas, que son estos vasos conductores gilemáticos, bueno, sin duda alguna esto favorece este movimiento de nutrientes de la parte de la zona de la rizósfera hacia la parte aérea de la planta. Entonces sí tiene una importancia, sí ayudan y sí funciona. Un dato específico de alguna evaluación experimental o al menos de
investigación o al menos de evaluación agronómica, al menos yo no la tengo y no conozco de alguien que la tenga. Si la hay, pues compártanla, ¿no? ¿Qué tal, amigo Marce? Buenos días. Se conectó un poquito tarde. Esa fue la primera pregunta que respondió. Pregunta al Marce sobre a qué se debe la germinación de semilla en fruta madura. Mi buen amigo Marce, pues eso te va a costar una porción extra de comida veracruzana cuando vayamos por allá contigo. Ya lo comentamos hace rato, y comentamos de que hay en sentido estricto es un desorden fisiológico provocado por cuestiones nutricionales y por cuestiones ambientales. Pero tratando de hacer el resumen, cuando la planta acumula una alta concentración de nitratos, ya sea provocado por un manejo de nosotros o provocado por cualquier otra circunstancia, y además hay condiciones de temperaturas y de humedad elevadas, la formación de ácido gibberélico en el interior de la planta son altas, y entonces por consecuencia el ácido gibberélico es una hormona que activa a una enzima que se llama alfa-amilasa. La alfa-amilasa es la responsable de degradar los almidones que tienen, en este caso, la parte cotiledónica de la semilla, y entonces el embrión recibe la señal de que es tiempo de germinar, y entonces el embrión tiene azúcares disponibles, azúcares sencillos disponibles, y el embrión tiene la facilidad para poder iniciar los procesos de germinación aún estando adentro de la fruta. Y esa es la explicación. ¿Qué tendremos que hacer? Ya lo expliqué hace rato: manejar la concentración de nitratos, y la otra parte es manejar la condición de esta condición abiótica de altas temperaturas y humedades, y no solo con temas convencionales de aminoácidos, hay otros grupos de compuestos que también participan ahí, y bueno, trabajando de estas dos maneras también será. Por otro lado, también comentaba que cuando son materiales, variedades, la repetición continua, también esto será más. Es decir, si son semillas que se han estado repitiendo varias veces, este problema es aún mayor que en plantas originales. Y bueno, si es un híbrido, pues obviamente no tiene esta característica, pero sí tiene las otras dos anteriores que les comentaba. Pregunta Joana nuevamente de Colombia. Rodo, creo que tenemos que ir a Colombia pronto. Habrá que ir. ¿Cómo manejar el boro en cambios bruscos del clima y cómo prevenir el aborto floral? Y pregunta subsecuente, ¿cuándo es el tiempo óptimo de iniciar aplicación de boro? Bien, sobre la segunda pregunta, las aplicaciones de boro hay que hacerlas continuas, desde el primer mes hasta el último mes. Las aplicaciones de boro tienen que ser en el sistema, en la aplicación en fertilización básica. Las fuentes de boro que ustedes decidan utilizar, pues en función de lo que ustedes encuentren en donde estén. Sin embargo, la fuente de boro más adecuada es el ácido bórico. Es un material que facilita el manejo de la fertilización de este nutriente en particular. Esa sería la segunda pregunta. La primera pregunta, ¿cuál fue? La primera pregunta es cómo manejar el boro en cambios bruscos de clima y cómo prevenir el aborto floral. Perfecto. Los cambios bruscos de clima lo que provocan es que el primer punto, así como el boro, también el calcio tienen una poca y muy baja movilidad floemática. En el xilema se mueven muy bien, es decir, esto de que el calcio y el boro son inmóviles, sí son inmóviles vía floema, pero vía xilema tienen una movilidad bastante amplia. Entonces, cuando hay cambios bruscos de temperatura, el proceso de movimiento floemático disminuye o es limitado. Y entonces, cuando ese proceso es limitado, obviamente tendríamos nosotros que considerar que las necesidades de boro que tenga la planta van a ser mayor. Mi sugerencia es buscar que estas, concentraciones de boro interna que tenga la planta sean estables desde el inicio. Creo que era la segunda pregunta que tenías. La idea no es estar haciendo aplicaciones de boro cuando la necesidad ya esté, sino la idea es hacer aplicaciones de boro de manera continua, y eso te va a permitir que en estos cambios bruscos de temperatura la necesidad de boro no sea tan crítica como tal.
Hay dos condiciones adicionales que me gustaría comentar acá. Uno es estas condiciones de factores abióticos, lo que comúnmente se llama estrés, que a mí no me gusta utilizar esa palabra porque se ha sobredimensionado. Estas condiciones lo que provocan es deshidratación. Entonces, si se quedan con esa idea, les va a ayudar más y van a poder diseñar estrategias de manejo más adecuadas. Entonces, la planta entra en un proceso de deshidratación y obviamente eso dispara varias otras rutas metabólicas y lo que habría que hacer es trabajar con esa circunstancia de deshidratación que se encuentra en la planta con estas condiciones de cambios bruscos de temperaturas, ¿no? Gracias, Rodo. Aquí preguntan Eva Cata Ariza Serge. En productores pequeños en el norte colombiano, Caribe seco, tienen riego por aspersión. ¿Cómo pueden ellos manejar la frecuencia de su riego en Passion Red? Bueno, la frecuencia del riego la define la cantidad de agua, o sea, el tipo de suelo que tengan. Es decir, un suelo arenoso demandará una frecuencia de riego más continua a un suelo arcilloso. La mejor respuesta a una pregunta como esta es: coloquen ustedes sensores de humedad, ya sea sondas o tensiómetros, y la lectura ideal en la cual la demanda de riego tiene que darse para los tensiómetros es de 18 a 20 centibares, a 22 máximo. Entonces, si se encuentran en ese rango, el riego es cuando tendrá que ser requerido. No sé si quedó clara la respuesta, pero no te puedo decir riega diario o riega porque no conozco las condiciones de suelo que tienen ustedes. Pero dos cosas ahí: una es textura y estructura, que ya la acabo de explicar, y la otra es qué características de drenaje tengan su suelo, y esas dos definen la permanencia que tiene la humedad en su suelo. Para esto hay dos cosas que tienen un impacto muy fuerte. Una es la compactación y otra es la conductividad hidráulica, ¿okay? Entonces, si el suelo tiene una conductividad hidráulica muy baja, quiere decir que tiene una capacidad de saturación más elevada, que generalmente eso va a provocar problemas de compactación en un periodo de tiempo más corto. Entonces, coloquen sensores de humedad y eso les va a dar la respuesta. Lecturas de 18 a 20, 22 centibares en el caso de tensiómetros son los más adecuados para definir frecuencias de riego. Gracias, Rodo. Nos pregunta Alex Vargas Benavides: ¿cuál es el sistema de riego que recomendamos para suplir mejor la necesidad hídrica de un híbrido, microaspersión o goteo? Esa es una pregunta. La respuesta lineal inmediata que te daría es goteo y no la piensas. Esa es la respuesta lineal. Sin embargo, te tendría que hacer un poco de historia con respecto a la decisión de los sistemas de riegos, si son goteos o son aspersiones. En una zona de México, no sé de qué país nos estés hablando, si eres de acá de México, en una zona de México que se llama Chiapas, que está exactamente en el sur, los primeros sistemas de riego que se establecieron eran sistemas de riego por microaspersión, y la verdad es que fueron sistemas de riego bastante funcionales y no tenían ellos ningún problema, les funcionaron bastante bien. Ellos han venido cambiando hacia el tema de goteo. Sin embargo, parece ser que todavía algunas de las fincas las tienen con riego por microaspersión. Lo que quiero decir con esto es que los dos funcionan. La respuesta es sí, los dos funcionan. ¿Cuál es el que pudiera tener una mayor eficiencia? Bueno, obvio, el goteo tiene una mayor eficiencia en cuanto a volumen de agua, porque la aspersión gasta más volumen de agua, y la otra parte es que si es un programa de fertirrigación, digamos que la cantidad de fertilizante por conductividad eléctrica de la solución nutritiva que tendríamos que aplicar en un volumen de agua mayor, que es el caso de la microaspersión, pues tendría que ser mayor, mientras que la cantidad de fertilizante que tendríamos que aplicar para la misma solución nutritiva con la conductividad eléctrica específica, por decir así, de 1.5 milimos, es menor porque el volumen de agua es menor, ¿no? Ahora aquí tenemos otra pregunta. Nos escribe desde Panamá, Alex: bosque seco tropical, 2 estaciones diferenciadas. ¿Quién hizo la pregunta del sistema? Okay. Nos preguntan:
¿Cuál sería el manejo hormonal para tener el amarre de varios frutos para el manejo del tamaño en la fruta de Passion Red? ¿O cuál sería el macro y micro necesario y para que vayan de la mano? Bien, desde el punto de vista nutricional, ¿quién hizo esta pregunta? Se llama, creo que es Jesús Parada. Okay. Él es de la costa de Oaxaca. Oaxaca. Uh-huh. Bueno, Jesús, si eres Jesús. Bien, desde el punto de vista nutricional, los nutrientes que hay que insisto, ya hablamos de los macronutrientes, etcétera, ¿no? De los nutrientes que tienen una incidencia directa en el amarre o cuaje floral son dos particularmente, que es zinc y boro. Hace rato que hablaba la parte de boro, iba a dar este dato y se me olvidó. La concentración de boro en un análisis foliar de peciolo no debe estar abajo de 35 partes por millón, de 35 a 40 partes por millón. Creo que esta era una pregunta que hizo la persona de Colombia, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, creo que se llama Joana. Entonces, Joana, sí, tengan ustedes una revisión continua, hagan ustedes unos análisis lo más frecuente posible, preferentemente cada mes, para poder tener una evaluación del estatus nutricional de este nutriente particular. Bien, ahora regresando al tema de Jesús, sí, estos dos nutrientes, zinc y boro, son útiles. ¿Vale la pena hacer aplicaciones foliares en estas etapas? La respuesta es sí, de esos dos nutrientes. ¿Combinados con qué bioestimulantes? Hay un grupo de bioestimulantes muy amplios en el mercado, pero sin duda alguna la combinación de citocininas con poliaminas permite que este amarre o este proceso de inducción floral y de diferenciación y amarre floral se dé de mejor manera, y esa sería esta combinación, es decir, poliaminas más citocininas en un solo producto con zinc y boro favorece mucho la incorporación de que tengamos una mayor amarre en las plantas, en el caso de Passion. Sí, complementa su pregunta diciéndonos que escribe el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, ya casi un año cosechando Passion Red, pero no ha podido tener amarres continuos de dobles o triples. Generalmente cuando está, el problema lo tienes generalmente en las primeras floraciones, en los primeros sets florales. De ahí en adelante la planta tiene capacidad para amarrar mayor cantidad de flores, pues. Pero bueno, regresando al tema, qué bueno que eres del Istmo de Tehuantepec, te felicito, gente muy trabajadora ahí, toda esa zona de Juchitán, Ixtepec, Ixtaltepec y toda esa zona espinal, zona bastante gente muy trabajadora, y muchas felicidades. Pero bueno, regresando al tema, sí, lo que acabo de explicar, una combinación de poliaminas con citocininas más estos nutrientes que te comentaba, te va a permitir tener una mayor cantidad de amarres. La frecuencia es importante, la dosis baja, frecuencia continua, es decir, yo te sugeriría que aplicaras dosis bajas de estos materiales, productos comerciales, pero que hicieras frecuencias semanales, sobre todo en las primeras etapas, es decir, quizás desde el segundo mes y medio de plantado, previo a que empieces a tu proceso de sexado. No sé en cuánto tiempo estás sexando, pero si andas entre 2 meses y medio el sexado, pudieras empezar desde 15 días antes a un mes antes. Gracias. 3 semanas antes. Gracias, Rodo. Nos pregunta un perfil que se llama Cuscoto. Dice, me incorporé tarde, no sé si ya preguntaron por las cantidades de calcio que necesita el material. Sí, ya lo preguntó un muchacho por ahí hace rato. Sí, hablábamos de que es una proporción que está ligada. Les dije, les dije, y ahorita aprovecho y repito 2 cosas. Passion, en particular, la demanda de potasio que tiene versus cualquier maradol o cualquier otra papaya es más alta. Primer punto. Y segundo punto, la relación de calcio con respecto al potasio varía y es en un rango amplio, desde un 25% hasta un 45%, en función de que tengamos problemas de salinidad sódica o que tengamos problemas con drenajes o que tengamos problemas con mal manejo de la humedad. ¿Okay? Entonces ese es el rango. Obviamente si no tenemos esos problemas el rango es el menor, y si sí tenemos esos problemas el rango es mayor. A ver, aquí nos pregunta Alex Vargas Benavides,
¿cuál sería la capacidad de producción fisiológica, kilogramos, por planta de Passion Red en su vida productiva? No, pues esa respuesta. Ese es el rendimiento, ¿verdad? Yo creo que la tiene Miguel. Está cerca de los 90 a 100 kilos por planta. Es un promedio aproximado de cerca de 180, 200 toneladas por hectárea, sí, fácilmente. Es un material bastante productivo y bueno, una de las ventajas que tiene el material es que es tolerante a antracnosis, por lo tanto su merma es mucho menor que otros materiales. Entonces esa es una pregunta que nos hace Alex. Por acá, bueno, es la misma pregunta. Espérate, ahí encontré a Antonio. Hola Antonio, ¿cómo estás? Un gusto en saludarte. Antonio Santiago. Extraordinario técnico, ingeniero Antonio. Me da mucho gusto saludarte, qué bueno que estás en línea. Saludos Antonio, gracias por estar conectado. A ver, de momento no nos han hecho ya más preguntas, déjame revisar la última, pero creo que habrá sido la de Alex. ¿Nos puedes comentar un poquito y resumido, Rodo, sobre el etileno en Passion Red? ¿Cómo el exceso de humedad puede afectar este material? Sí, el etileno, bueno, primer punto, la fruta de Passion en particular, y así como de otros híbridos que están en el mercado, e inclusive las maradoles, tienen un poco menos las maradoles, pero tienen un poco menos a hacer. Estos materiales híbridos tienen una característica. La característica es, bueno, tendría que empezar. La primera característica que tienen es que la producción de etileno que tienen estas plantas no es tan alta, pero la sensibilidad al etileno que tienen estas plantas es bastante alta. Entonces, esta sensibilidad al etileno que es bastante alta se incrementa cuando hay condiciones de estos factores abióticos que yo les comentaba, que son alta temperatura y alta humedad en donde se presenten, en donde se encuentren. Bien, estas condiciones lo que hacen es que disparan la concentración de etileno y entonces por consecuencia hay necesidad de recurrir a ciertas herramientas. Las herramientas más establecidas para esto son la incorporación de materiales que regulen la dinámica del etileno y que regulen que esta dinámica no tenga disparos, ¿okay? Esa es la parte medular, porque cuando pasa esto lo van ustedes a notar porque el primer tercio de la fruta donde está pegado al pedúnculo floral madura cuando la maduración debe de ser al revés. Entonces, si eso les está pasando, los disparos de etileno son muy fuertes. ¿Qué está pasando ahí? Bien, les decía yo, la sensibilidad del etileno es muy alta y por consecuencia la planta está fácilmente responde a estas concentraciones de etileno. Es decir, cuando están en esas condiciones, la concentración de etileno aumenta y la sensibilidad es muy alta y entonces la planta lo recibe. ¿Qué es lo que realmente le está pasando a la planta ahí? Lo que le está pasando a la planta son dos cosas. La primera de ellas es de que los disparos de etileno generan un proceso anticipado de senescencia del cultivo, ¿okay? Y segundo es de que en esa etapa fenológica las plantas están derivando la mayor cantidad de nutrientes y de grupos hormonales, citocinina, lo están derivando hacia el fruto en lugar de derivarlos hacia otro órgano que es la raíz. Entonces la raíz empieza a perder dinámica. Dinámica radicular no quiere decir cantidad de raíces, ni quiere decir que tengamos un volumen muy alto de raíces. La dinámica radicular lo que significa es que la emisión radicular siga siendo cada semana, por un lado, y por el otro lado que ese sistema radicular permanezca activo semana con semana. Bien, el manejo que habría que hacer es trabajar con la mejora de la dinámica radicular, es decir, trabajar con promotores rizogénicos, que hay varios en el mercado, y la otra es trabajar en aplicaciones foliares con materiales que permitan que esta concentración de etileno sea menor y que por consecuencia esta percepción del etileno también sea menor. Bien, uno de esos materiales es Cronos, que es un material que está en el mercado,
y así como este material les puede permitir esta ventaja, les va a ayudar muchísimo para que la sensibilidad al etileno sea menor y que la concentración de etileno también sea menor. Y estos son materiales que les van a ayudar mucho. Si esto se conjunta junto con la parte de manejo de la dinámica radicular, esta aplicación de Cronos en la aplicación foliar junto con la parte de la dinámica radicular, estos promotores rizogénicos, el impacto del etileno es sustancialmente menor. Okay. Por ahí tenemos dos preguntas de Joana, de Colombia. La primera te la respondo, Joana. Estamos elaborando ahorita una guía de manejo, ya pregunta sobre los niveles de absorción de Passion Red en todo el cultivo, una tabla, porque tienen como hace Maradol en Colombia. Estamos elaborando una guía y en los próximos días por ahí la encargada de desarrollo de negocios de Sudamérica, que es mi compañera Ana Gabriel Robles, la va a estar compartiendo con Semilla Science. La otra pregunta que hace es, ¿se puede agregar micorrizas al sustrato para germinación de Passion Red? En caso de que se pueda agregar, ¿en qué proporción y cómo se puede evitar pudriciones en los primeros 30 días antes de trasplante? Bien, la respuesta es sí, micorrizas, pero Joana, el tema de micorrizas no es suficiente. Es decir, habría que considerar una combinación de 3 microorganismos, particularmente micorrizas, es uno, el otro es Bacillus subtilis y el otro es Trichodermas. ¿Cuál producto hay en el mercado en Colombia? No lo sé. Aquí hay varios que se pueden aplicar ya sea mezclados o de hecho creo que algunos tienen una combinación de estos y sí, se incorporan perfectamente bien al sustrato y no habría ningún problema. La proporción de la pregunta que haces pues varía dependiendo del producto y dependiendo de la fuente también que se tenga. Tengo que decir esto porque no pretendo generar conflictos ni controversias, pero vean mucho la calidad, es decir, una buena cantidad de estos microorganismos que están presentes en el mercado mexicano o son esporas muertas o prácticamente son materiales que no tienen la viabilidad que deberían de tener. Entonces, sí, consideren ustedes que valga la pena un material, evalúenlo antes de hacer las aplicaciones en campo. Y cuando digo evalúenlo, no estoy hablando de que lo apliquen en el campo, sino mándenlo a un laboratorio para ver cuánto de esas concentraciones de esporas realmente están vivas y cuáles realmente les puedan servir como tal. Muy activa Joana, nos pregunta cómo manejar la frecuencia de fertilización en una zona que tiene 4 meses de intenso invierno y pasa a 2 de intenso verano. Bien, la frecuencia de fertilización es, de vuelta, el vehículo es el agua. Si la demanda del agua que requiere esa condición en ese cambio es diaria, la frecuencia es diaria. ¿Me explico? Es decir, el vehículo es el agua. Entonces, si vamos a regar diario porque la demanda de esa zona lo requiere diario, hay que fertirregar diario. Si la demanda de esa zona es cada 4 veces por semana, bueno, pues 4 veces por semana. Aquí lo importante es de que de los 7 días que tiene la semana, asumiendo que la necesidad de fertirriego sea, de agregar agua sea diaria, los 7 días tendría que ir con fertilizante. Habría que considerar 1 o 2 días de esos 7 días para que al final de cuentas puedan tener una ventaja, puedan utilizarlo para aplicación de otras cosas, ¿no? Quimigación o cosas de esas. Pero la frecuencia la define el estatus hídrico que tenga el suelo y esa es, o el sustrato, y esa es la parte medular. Pregunta Antonio Santiago, nos dice respecto a la respuesta que se le da a Joana, ¿podemos agregar en lugar de tricodermas unas pseudomonas? Sí, también al final del día son microorganismos que están generando un beneficio. De hecho, en sentido estricto, habría que hacer un análisis del suelo, o sea, un análisis microbiológico del suelo para identificar qué es lo que realmente está ahí y en función de eso decidir qué otro grupo de microorganismos tendríamos que estar aplicando. Ese es el procedimiento, ideal, pues, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento que habría que tomar para decidir qué microorganismos también tenemos que aplicar. Eso es real.
Muchas gracias por tu pregunta, Antonio. Creo que ya vamos a ir cerrando. Aquí viene otra, ¿no? Es la frecuencia de fertilización en la zona de No, 4 aquí meses. atrás había otra. El ingeniero Cano. Sí, las aplicaciones de Cronos comparativamente con otros similares es muy notoria. Obvio es mejor el Cronos. Gracias, ingeniero José Manuel Cano Sáenz. Yo por una pregunta, la última pregunta es el tema de las microrrizas. Es un comentario de Jesús que comenta que actualmente cambió de tipo de suelo. Anteriormente sembró en suelo arenoso. La dificultad que presentó fue la humedad y constante riego y problemas de aire y polvo, afectando por las plagas de araña, mismo polvo y altas temperaturas. Ahora está por probar en suelo de tierra arcillosa y a ver cómo le va. Te va a ir muy bien. Y aquí tenemos 2 preguntas. ¿Cómo manejar la fertilización sólida en el cultivo? Bueno, esa es una muy buena pregunta que aplica en áreas en donde la intensidad de lluvias es muy alta. ¿Cómo manejarlo? El procedimiento lo podemos hacer, te lo puedo explicar tan complicado como lo requieras, pero agronómicamente la forma más sencilla hay 2 formas, pues. Una es, las 2 formas tienen una base. Es decir, si yo tengo necesidad de agregar ciertas unidades de nutrientes y esas unidades de nutrientes solamente voy a poder aplicar la mitad en fertirriego porque hasta ahí me permite la temporada o porque de ahí en adelante van a empezar las lluvias, tengo yo que empezar a hacer las aplicaciones de fertilización sólida 15 días antes de que empiece el problema o la necesidad o de que se tenga la necesidad específica de absorber esos nutrientes. La razón es porque es el tiempo que tardan esos fertilizantes para empezar a solubilizarse y a quedar disponibles en la solución nutritiva del suelo. ¿Me explico? Entonces es una relación aritmética. Y la otra forma es utilizar fuentes de fertilizantes que ya se encuentran en el mercado. Me refiero a mezclas de fertilizantes o combinaciones químicas de fertilizantes. Y hay varias combinaciones químicas que se pueden hacer, que funcionan perfectamente bien, y ya nada más se van dosificando en función de cantidad de gramos por planta. Obviamente cuando la planta es pequeña la cantidad de gramaje es menor y cuando la planta es grande la cantidad de gramaje es mayor. Y vamos a pasar a la última pregunta que nos hace Rubén Zárate. Nos pregunta, ¿qué tan útil podría ser utilizar kaolín como insecticida y para el estrés hídrico? Como insecticida no sé, para el estrés hídrico sí, bastante, y es una muy buena decisión. Hay varias alternativas, no solo kaolín. Hay materiales que al final del día todos están hechos, digamos, con este material. No todos, algunos son aceites que también funcionan muy bien, que generan una cubierta sobre la parte, en este caso, del haz de la hoja, y que obviamente cuando impacta la radiación solar ahí, permite que esa condición de radiación solar sea menor. Y sí es correcto, claro que ayuda, claro que funciona, y sí hay que hacerlo, particularmente en los meses previos al inicio de lluvias, que las temperaturas y la intensidad lumínica son muy altas, y ahorita que va a empezar la temporada de la canícula, que en la zona sur del país es mucho más marcada. Entonces esto sí funciona y hay que hacerlo. La canícula es grave y hay que hacerlo. Tenemos tiempo para una última, Rodo, ahora sí. Nos pregunta Enrique López Aguilar, ¿cómo poder prevenir la antracnosis en la fruta de manera nutricional? La antracnosis, digamos, lo único que podemos hacer contra eso es, desde el punto de vista nutricional, es tratar de que el hongo funciona de la siguiente manera. Una vez que las esporas se encuentran ahí en la parte superficial de la cutícula de la fruta o en la parte desde la floración inclusive, el hongo está en las esporas, y cuando hay condiciones adecuadas de temperatura y humedad, el hongo germina y prácticamente penetra el tejido, ¿okay? Entonces cuando penetra el tejido, esa penetración del tejido se da por una actividad enzimática que lo que hace es que degrada la pared celular. La única alternativa que tenemos es que la pared celular la podamos hacer un poco más tolerante, pero eso, nutricionalmente hablando, créeme que no es nada fácil. Esto es genética, es decir, no nos enredemos ni tampoco querramos ponerle
o sobredimensionar el beneficio nutricional de esto. No, esto es genética. Si la genética del material permite que sea tolerante a hongos, esto ayuda bastante bien. Si la genética no lo permite, créeme que ni aunque le agregues toda la compañía de fertilizantes, va a permitir que tu pared celular sea lo suficientemente tolerante para esto. Pues muchas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy para este intercambio de experiencias, testimonios, para esta sesión de preguntas y respuestas con Rodo. El principal objetivo era precisamente que tener preguntas, comentarios reales respecto al manejo de Passion Red. Vamos a buscar la forma de que esto sea un poco más continuo, más seguido, darle continuidad y sobre todo ser oportunos en el tema de las problemáticas que pueda haber respecto al material. Entonces no me queda nada más que agradecer y bueno, estén pendientes para más noticias ahí en el grupo de productores de Passion Red. Pues muchas gracias, que tengan un buen resto de día, disfruten. Saludos a los amigos que pude saludar acá, Antonio, al ingeniero Manuel Cano, a Marce y a otros que no tengo el gusto, a Joana, creo que tuve el gusto de conocerla acá, ¿verdad? Cuando vino. No, fue Carolina. Ok, bueno, pues también Joana, muy activa, muchas gracias y que tengan un buen resto de día y a trabajar, mucha suerte.